todos son parásitos, son gusanos redonditos, de ahí su nombre, ¿no? Vamos a hablar sobre los nematodos intestinales, los principales nematodos intestinales que afectan al hombre, y los tisulares. ¿Bien? O la diapositiva se puso al revés. Bueno, principalmente tenemos el grupo de los helmintos. Vamos hoy a hablar sobre los nemátodos, que son gusanos redonditos que afectan al hombre. Ahí salió la diapositiva al revés, no sé por qué. Los helmintos tienen un ciclo biológico directo e indirecto. El directo es todo ciclo que ocurre en el hospedador, y el indirecto necesitan 2 o más hospedadores para completar el ciclo. Hay un hospedador definitivo y hay un hospedador intermediario. La siguiente, por favor. Los nemátodos son gusanos redondos. Los nemátodos, disculpen, son gusanos redondos, no segmentados, ¿ya? Sus especies son distintas y abundantes en la naturaleza. De las miles de especies de nemátodos, muy pocas parasitan a los humanos. Entonces, fíjense que este tipo de enfermedades nosotros también la podemos prevenir con el lavado y adecuado de manos, y también con el control de las excretas, ¿bien? La mayoría son de vida libre y han evolucionado en forma variable para sobrevivir en distintos nichos ecológicos, incluido el agua salada, agua dulce o la tierra. Es una de las características importantes para que pueda ocurrir, para que pueda infectar al ser humano. Este tipo de parásitos van a requerir de que sus quistes estén en el suelo para que puedan evolucionar, convertirse en larva y producir la enfermedad en el ser humano. Entonces, los nemátodos que parasitan a los humanos van a comprender gusanos que habitan en el intestino, en vasos sanguíneos y en tejidos extraintestinales. Los gusanos redondos son bisexuales, con una forma masculina y femenina separadas, excepto el Strongyloides stercoralis, cuyos adultos hembras son hermafroditas en el intestino de la persona. Bien, tienen 5 fases de desarrollo. Tienen la fase de adulto y 4 fases larvarias secuenciales. Se rodean por una cutícula externa que es súper resistente, que es lo que le va a ayudar, ¿verdad? Ese quiste va a tener esa protección en el medio ambiente mientras que se va transformando a larva. El tamaño de los adultos va a variar desde minúsculo hasta 1 metro de longitud, y poseen un sistema nervioso muscular con células musculares bajo la cutícula y un aparato intestinal avanzado que incluye una cavidad bucal y un intestino alargado que va a terminar en un poro anal. Los nematodos intestinales son gusanos redondos que cuando maduran miden desde 1 milímetro hasta centímetros y hasta metros. Sus ciclos vitales son complejos, muy variados. Tenemos el Ascaris lumbricoides y el Ancylostoma duodenale, que precisan una fase de desarrollo en el suelo. Y tenemos el Strongyloides stercoralis y el Enterobius vermicularis, que se transmite de manera directa de persona a persona. ¿Qué otro nombre recibe el Enterobius vermicularis? Yo imagino que lo recuerdan. ¿Alguien sabe? Oxyurus. Muy bien, Oxyurus. gracias Mauricio, gracias. Me animas a dar la clase. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Janet, muy bien. Entonces, fíjense, muchachos, que vamos a hablar un poquito de los nematodos intestinales, las uncinarias, el Ascaris lumbricoides, el Enterobius vermicularis, como bien lo dijo Mauricio, Oxyurus, el Trichuris trichurea y el Strongyloides stercoralis. Esos son los nematodos o gusanos intestinales. Y tenemos a los tisulares, que es triquinosis, que es la forma grave, ¿no? Es el que más se nos puede complicar de todos los casos que vamos a reportar hoy. Muy bien, aquí tenemos una fotografía donde podemos ver esa característica de las uncinarias. Tenemos Ancylostoma duodenalis, ¿verdad? Con esos dientes bien afiladitos, y al Necator americanus, que es el más frecuente en nuestro continente, que tiene esas placas cortantes en su cápsula bucal. También la vamos a llamar de ahora en adelante anquilostomiasis, ¿verdad? Pero pertenece a las uncinarias. Ok, la taxonomía, tenemos 2 familias, la Ancylostomidae,
tenemos dos especies, el Ancylostoma duodenale y el americanus, que es el más frecuente acá en nuestro continente. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, la anquilostomiasis es una infección intestinal y pulmonar causada por gusanos nemátodos que afecta a más de 1.000 millones de personas en zonas tropicales húmedas. Existen 3 especies, pero vamos a desarrollar hoy más la americanus, el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. Son causantes de la mayoría de las infecciones humanas por anquilostoma. Ocurre en áreas con acceso inadecuado al agua, saneamiento e higiene transmitida por el suelo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo característico de esta enfermedad? Le voy a dar el apellido, tropical. Entonces, me imagino que cuando les dieron parasitología les dijeron, las funcionarias son las responsables de producir. ¿Anemia tropical? Muy bien, Fabián. Anemia tropical. Entonces, estos gusanitos, estos nemátodos, ¿verdad? Estos parásitos, son hematófagos, lo que condiciona a producir malnutrición, anemia tropical en nuestros pacientitos. Y como siempre, nuestros grupos etarios pediátricos son los más comprometidos. Entonces, los gusanos, en la siguiente por favor, los gusanos adultos viven en el intestino delgado hasta 7 años pueden vivir, agarrados allí con esos dientes. En el caso de la Ancylostoma duodenale, de sus dientecitos, y del Necator americano, de esas placas cortantes. Entonces ellos están allí bien adheridos a esa mucosa intestinal, que el peristaltismo no los elimina. Ahí están ellos agarraditos, reproduciéndose. Imagínense que la hembra puede liberar hasta 200.000 huevos diarios, imagínense. Entonces, la siguiente, tenemos que epidemiológicamente tiene una prevalencia alta en África, ¿verdad? Y en los trópicos y subtrópicos. Existen reportes de 500 millones de personas infectadas en todo el mundo a nivel mundial, no causan muerte, sino que contribuyen a la famosa anemia tropical. El ancylostoma duodenal principalmente va a estar presente en países mediterráneos, en Irán, en la India, en Pakistán, en el Lejano Oriente, y el Necator americanus va a estar principalmente en América del Norte, del Sur, África Central, Indonesia, Islas del Pacífico Sur y partes de la India. La forma de transmisión, la principal, es a través del contacto de la piel humana. Entonces ustedes ven por qué tienen esos dientecitos o esas placas cortantes. En el caso del más frecuente en nuestra zona, acá en nuestro continente, el Necator americano, porque ellos a través de esa cápsula es que ellos van a hacer el primer contacto de transmisión. Pero también puede transmitirse por contaminación fecal humana del suelo. Condiciones favorables del suelo van a favorecer, van a permitir la supervivencia de las larvas, ¿verdad? Y las personas que caminan descalzas, por eso es importante, en la siguiente por favor, es importante educar a nuestra población que deben, en estas zonas rurales, tienen que utilizar calzado, porque la principal transmisión va a ser por ese contacto del suelo con ese pie descalzo, ¿bien? Entonces, las personas que caminan descalzas o con calzado abierto en suelo contaminado con heces que van a correr el riesgo de contraer la infección. Los grupos de riesgo van a incluir residentes de áreas endémicas, turistas, tropas de infantería. Las verduras frescas pueden estar contaminadas con formas infecciosas del elemento transmitido por el suelo y el impacto de la transmisión a través de los alimentos a los humanos es totalmente incierto. Pero la principal forma de contaminación va a ser por el contacto de la piel humana con el suelo contaminado. Entonces, por ello que estamos acá, en el ciclo vital, por favor, la siguiente. Observamos bien, ¿verdad? Un pie descalzo, vemos esa larva filariforme que va a hacer contacto con esa piel y va a condicionar esa primera entrada, esa transmisión al ser humano. Entonces, desde la piel, las larvas van a migrar a los vasos sanguíneos y van a ser transportados a los pulmones. Entonces, fíjense, muchachos, que principalmente van a estar ahí adheridos ellos allí, las larvas, ¿verdad? Van a estar ahí en su forma adulta, va a estar ahí adherida en el intestino. Luego van a pasar al colon, van a ser eliminados con las heces, los quistes, ¿verdad? Y esos heces con esos huevitos fecundados
se van a transformar en no se visualiza muy bien allí, pero un ratito para ponerlo. Okay. Ya, en las larvas radictiformes, y luego ellas van a transformarse en la larva filariforme, que es la que va a penetrar a la piel de esa persona, ¿verdad? Que no tiene cubierto con su calzado, porque si utilizaban calzado, ahí podríamos detener la forma de transmisión, ¿no? Entonces, van a entrar a esa piel, ¿verdad? A la persona, y van a migrar hasta los vasos sanguíneos, van a ser transportados, van a pasar, ¿verdad? Van a pasar por el hígado, van a pasar por el corazón, van a llegar a los pulmones y van allí a penetrar en los alvéolos pulmonares, aproximadamente en el día número 8 hasta el 21. Y ahí van a dar una sintomatología característica y un síndrome. ¿Se recuerdan ese síndrome? Ciclo de luz. Ajá, pero ¿cuál es el síndrome que produce cuando está esta larva en los pulmoncitos? Es el síndrome de Luffer. Muy bien, muy bien. Entonces, allí en ese tiempo nos va a dar esa sintomatología respiratoria, jóvenes. Bien. El paciente va a tener tos, incluso va a comportarse como un asma, ¿verdad? Va a haber, ustedes a la ocultación van a conseguir sibilantes. ¿Y cuál es esa tríada del síndrome de Leffer? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es esa sintomatología que va a tener nuestro paciente? Que también hay otro de los parásitos que vamos a nosotros a mencionar el día de hoy, que vamos a revisar, es el Ascaris. ¿Cuál sería esa sintomatología? Ajá. Tos, infiltrados y eosinofilia. Muy bien, entonces ahí va a haber la presencia, en ese periodo que está esa larva está ya a nivel de los pulmones, va a haber eosinofilia periférica. Y al examen físico ustedes pueden escuchar sibilancia, van a escuchar, el paciente también puede tener sintomatología de tos seca, va a haber disnea, y al estudio radiológico van a ver infiltrados. Entonces, es importante que ustedes lo tengan presente. Bien. Continuamos. Bien, entonces, en la anterior, por favor. Anterior. Entonces, en la anterior, por favor, en el ciclo vital, por favor, ciclo de vida. Entonces, fíjense que vamos a tener una sintomatología respiratoria en este periodo de 8 a 21 días. ¿Qué va a ocurrir? Ese parásito, esa larva va a penetrar los alveolos, ¿verdad? Y va en sentido retrógrado. Entonces va alveolos, bronquios, tráquea, faringe. Ahí van a ser deglutidas esas larvas y va a llegar nuevamente al intestino, va a atravesar, por supuesto, el estómago, llega al intestino y va a estar ya su forma adulta. Se van a fijar allí y van a seguir invadiendo. Y van a seguir allí ingiriendo la sangre. Eso es lo que condiciona que nuestro paciente va a llegar con una anemia grave, una anemia crónica. Va a también a producir un síndrome de malabsorción. Entonces, la infección por esta infección por este tipo de larvas, ¿verdad? Tanto el duodenale como el Necator americano, también puede ocurrir por vía, en el caso del duodenale va a ocurrir por vía oral y transmamaria, y en el caso del americano, principalmente es por ese contacto la larva, con contacto directo con el pie descalzo, ¿ok? Dentro de las manifestaciones clínicas ya hablamos sobre el síndrome de Leffer, ¿verdad? Ya hablamos de la tríada característica. ¿Y qué otras manifestaciones clínicas ustedes creen que va a presentar el paciente? De acuerdo a ese ciclo vital que hemos dicho. El primer contacto de la larva va a ser ¿con qué va a ser el primer contacto con ese ser humano? Con el pie. Entonces va a generar una reacción allí dérmica, ¿verdad? El paciente va a llegar allí con escozor, prurito a nivel dérmico,
muy característico, y si está en ese periodo de 8 a 21 días va a llegar con sintomatología respiratoria, y cuando está ya en esa fase gastrointestinal va a llegar con manifestaciones clínicas digestivas como diarrea, dolor abdominal, ¿bien? Algo muy característico que el paciente va a tener una acentuada palidez cutáneo mucosa. Entonces, cuando ustedes, si logran hacer un hemograma, van a tener como hallazgos laboratoriales la presencia de anemia, y va a ser una anemia microcítica hipocrómica, lo que les va a decir de que es una anemia de origen ferropénico. Y además, estos pacientes van a tener hipoproteinemia, entonces son pacientes que van a estar desnutridos también. Entonces, ustedes pueden sospechar con ese contacto, el tipo de... en el área donde viene ese paciente, esos antecedentes epidemiológicos, para ustedes sospechar de que estamos frente a una anquilostomiasis. El diagnóstico va a ser con el antecedente de la exposición de la piedra al suelo potencialmente contaminado, la presencia de eosinofilia sanguínea inexplicable, examen de S positivo para anquilostoma, y la PCR representa una mejora significativa en el diagnóstico por especie específica, aunque todavía es una herramienta para investigación no disponible en los laboratorios comerciales. En algunos casos, el anquilostoma puede detectarse por vía endoscópica, adherido a la mucosa gástrica y el intestino delgado. Las pruebas del diagnóstico molecular pueden especificar diferencialmente las especies infectantes de anquilostoma. Entonces, principalmente ustedes tienen que saber que la anquilostomiasis va a dar origen al síndrome de Leofer y va a dar origen a la anemia tropical, a la desnutrición por hipoproteinemia. ¿Ok? Acá tenemos, en la siguiente, por favor, un montaje húmedo de las heces donde se muestra la presencia de un anquilostoma. No se puede diferenciar si sea un necatrio americano o un anquilostoma duodenale, porque son indistinguibles, pero ese es, podemos observar que es un huevito del anquilostoma. Ahora, el tratamiento básicamente va a ser con albendazol. Va a ser una dosis, la siguiente por favor, una dosis de 400 miligramos diario por 3 días en ayuna, o mebendazol 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y por supuesto que ustedes, como buenos médicos que van a hacer, ustedes van no solamente a dar esta terapéutica, sino que tienen que corregir la anemia que produjo el parásito. Bien, ya ustedes saben que es una anemia ferropénica. En cuanto a prevención y control, debemos enfatizar en nuestra población que deben tener medidas de higiene que incluyen beber agua segura, limpia, cocinar adecuadamente los alimentos, lavarse las manos, principalmente el uso de calzado. La desparasitación periódica de los grupos de riesgo, incluidos los niños, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil, pueden prevenir y revertir la desnutrición. Entonces, estos pacientes, ¿verdad? La mamá llega preocupada porque ven a su hijito todo pálido, no crece, siempre anda descalzo. Ustedes van a ver, porque ustedes tienen que estudiar su población, ustedes tienen que sospechar de este tipo de parásitos y ustedes tienen que saber dar educación sanitaria, cumplir tratamiento, hacer el examen para confirmarlo, cumplir el tratamiento y corregir la anemia. Bien. También como prevención y control es posible el desarrollo de una vacuna humana eficaz, pero no hay nada ahora, ni aquí en Perú, no tenemos vacuna, pero eso está en estudio. Fíjense el impacto mundial que tiene esta enfermedad, que se está haciendo la posibilidad de desarrollar una vacuna. Entonces, ustedes como futuros médicos serumistas tienen que captar a todos estos pacientes, hacer diagnóstico y tratarlos a tiempo, sobre todo estos grupos etarios pediátricos que son vulnerables. Bien, continuamos con el Ascaris lumbricoides. El Ascaris, todos lo conocemos, bien característico que es, ¿no? Es un nematodo intestinal que puede parasitar el intestino humano, es considerado el nematodo intestinal más grande y es una de las infecciones helmínticas humanas más comunes en todo el mundo. El Ascaris de los cerdos es el Ascaris sun y también puede causar infección humana. Al ingerir estos huevos infectivos, las larvas inician su ciclo en el organismo, pasan a la circulación, pulmones, tráquea, faringe, intestino. Un ciclo muy parecido al ancilostoma. Entonces tenemos que epidemiológicamente continuamos, Camila, por favor.
Diapositiva número 32. Desde el punto de vista epidemiológico, es una parasitosis que va a estar principalmente en regiones tropicales y subtropicales, así como en otras zonas húmedas, en zonas templadas también va a estar presente. Principalmente la forma de transmisión va a ser por suelos contaminados por las heces o por el uso de estiércol humano utilizado como fertilizante, y los más afectados suelen ser los niños pequeños de las zonas más pobres, con su propensión a llevarse las manos contaminadas a la boca. Entonces, esas zonas rurales que tienen baja higiene, bajas medidas de salubridad, son estos niños que están allí jugando con tierra y, bueno, ¿qué niño no se lleva las manitos a la boca sin lavárselas? Son más propensos, son más vulnerables. Entonces es por eso que ustedes tienen que hacer mucho énfasis en esa educación sanitaria en la población. La transmisión puede ocurrir a través de alimentos contaminados como las hortalizas. A ver, Camila, ayúdame a avanzar. Vamos por el ciclo de vida. Muy bien, entonces fíjense, acá va a tener un ciclo muy parecido al anterior, ¿verdad? Van a estar esos quistes, esos huevitos están allí en el suelo, ese suelo que tiene que tener las condiciones apropiadas para que evolucione, y a través de esos alimentos contaminados va a ser ingeridos por el ser humano, van a tener predilección por el intestino delgado, ¿verdad? Allí se van a multiplicar, allí van a pasar a toda esta vía circulatoria, van a llegar hasta los pulmones, van a penetrar las paredes alveolares, van a ascender por el árbol bronquial hasta la faringe, y luego van a ser deglutidos, y a nivel del intestino delgado se van a convertir en gusanos adultos y van a requerir un tiempo aproximado de 2 a 3 meses después de la ingestión para la oviposición por parte de la hembra adulta. Entonces ahí se vuelve a repetir todo el ciclo de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas principales tenemos que va a haber una fase larvaria, va a haber una fase adulta y va a haber migraciones erráticas. En la fase larvaria vamos a tener manifestaciones pulmonares, que ustedes muy bien lo dijeron, ¿verdad? Esa fase pulmonar de migración de la larva va a estar en un periodo de 9 a 12 días después de la ingestión de los huevos. Los pacientes van a presentar esa tos irritante, no productiva, y esa sensación de ardor retroesternal que se va a incrementar con la tos o con la inspiración profunda. En algunos casos los pacientes van a presentar esa expectoración teñida con sangre, van a presentar hemotisis, puede haber signos de dificultad respiratoria. La fiebre es muy frecuente durante esta fase sintomática y laboratorialmente ustedes van a tener hallazgos de eosinofilia, la cual va a remitir en el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos la tríada clásica, que incluye, como bien lo dijo Mauricio, los síntomas respiratorios leves, moderados, tos seca, sibilancia, disnea, y la presencia de esos infiltrados. Fíjense que ahí está señalando la flechita, ese infiltrado redondo a nivel de los pulmones, a nivel del emitoras derecho. Vamos a observar, es un ovillo, ¿no?, de esos parásitos allí. Y se ve como una imagen de condensación. Entonces, para ustedes poder hacer el diagnóstico y solicitar porque mira, un paciente que les llegue con sintomatología respiratoria, a nadie se le va a ocurrir pedir un examen de ese, pero si ustedes hacen una excelente historia clínica, un buen interrogatorio, antecedentes epidemiológicos de este paciente, ahí ustedes van a solicitar un examen de ese y por lo general a veces ya han expulsado estas larvitas, ¿verdad? Estos gusanitos, ya el paciente mismo te dice. Entonces, en la migración de un gusano adulto al esófago quizás produzca tos y la expulsión del mismo por la boca. Por lo general, el paciente te llega diciendo eso y tú sospechas y bueno, tienes que abordarlo terapéuticamente, ¿no? Tenemos una segunda fase, que es la fase adulta. Vamos a tener manifestaciones intestinales que se pueden dar desde infecciones hasta la presencia de absceso a nivel hepático incluso,
puede condicionar un síndrome diarreico, pérdida de peso, anorexia, e incluso puede originar un abdomen agudo quirúrgico, muchachos. El paciente te puede llegar con una sinología de dolor abdominal, cuando tú lo examinas tiene un Bloomberg positivo, y vas a tener signos de irritación peritoneal y es por una obstrucción por estos tipos de nematodos. En el caso de Ascaris, puede condicionar a una obstrucción o su oclusión. Incluso ustedes pueden palpar la masa y es un paciente que va a requerir un manejo quirúrgico. Entonces, siempre, muchachos, como norma que ustedes tengan de futuros serumistas, tienen que hacer una correcta historia clínica, una buena anamnesis y un examen físico adecuado. Porque si no examinan al paciente, no se van a dar cuenta que ese abdomen puede ser muy alta probabilidad que sea quirúrgico, que tenga que ser referido para que sea manejado por un cirujano, ¿verdad? Por una oclusión, una obstrucción por este tipo de parásito, por el Ascaris lumbricoides. Entonces, en niños puede ocurrir un bolo grande de gusanos enredados. Esto puede ocasionar dolor y obstrucción del intestino delgado. En ocasiones se va a complicar con perforación, invaginación intestinal o vólvulo. También en los niños puede producir desnutrición y cuando estos gusanos solitarios propician la enfermedad pueden migrar hacia otros lugares atípicos. ¿Cuáles son esos lugares atípicos? La vesícula. Entonces pueden condicionar también a obstrucción del árbol biliar y ocluirlo, causando un cólico biliar, colicistitis, colangitis, incluso pueden condicionar a accesos intrahepáticos y a pancreatitis. En las zonas de mayor endemia, la ascariosis intestinal y biliar rivaliza con la apendicitis aguda. Entonces, fíjense, muchachos, la importancia de ustedes examinar al paciente. Y que este tipo de patologías por Ascaris puede incluso producir un abdomen agudo quirúrgico. Bien, el tratamiento, en el caso de que sean solamente manifestaciones respiratorias, clínicas, ¿verdad? Ustedes va a ser albendazol, 400 miligramos dosis única, y mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o una dosis única de 500 miligramos. Tienen alternativas, el palmato de pirantel, la ivermectina y la piperacina. Estos fármacos están contraindicados en el embarazo, y en el caso de que haya sospecha de un abdomen agudo quirúrgico, ustedes tienen que referirlo para que ese paciente sea intervenido oportunamente. Entonces ahí ven la imagen cómo el Ascaris lumbricoides produce un ovillo de parásitos, ¿verdad? Que pueden condicionar a obstrucción intestinal, incluso pueden producir apendicitis y obstrucción del colédoco o del conducto de Wilson. Bien, ahora vamos con el Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis, conocido también como Oxyurus, epidemiológicamente ocurre tanto en climas templados como tropicales. Es la infección helmíntica más común en los Estados Unidos y en Europa Occidental. 20% de los niños van a contraer Oxyurus en algún momento, con una prevalencia máxima en niños de edad escolar. Y los humanos son el único huésped natural. La infección ocurre en todos los grupos. ¿Cuál es la sintomatología principal por la cual la mamá acude con su hijito para consultar con alguno de ustedes? ¿Cuál va a ser? A ver si se acuerdan. Yo estoy seguro que se acuerdan, porque es bien... El gusano aparece en las sábanas. Muy Que en bien, la pero noche, es microscópico, ajá. Pero también hay algo característico. ¿Qué es, Mauricio? ah, y que la prueba era por una placa, algo así, no me acuerdo. Pero no me acuerdo más. Muy bien, bueno, sí te acuerdas, Mauricio, pero acuérdense, muy característico, las mamitas van a llegar con sus hijitos, les van a decir, doctor, mire, mi hijito tiene parásito. Y y Mauricio le va a decir, señora, ¿por qué tiene parásito? Porque lo veo presente, no te va a decir con estas palabras, pero tú técnicamente lo vas a colocar, prurito anal. Bien, ese niño, esa imagen que siempre nos pone, no se las puse acá, esa imagen de ese niño que en las mañanas tiene esa molestia. Entonces la mamá ya sabe que su hijito está con parásitos. Bien, ¿y cómo es esa forma de transmisión? Muy bien lo dijo Mauricio, a través de ropas, sábanas contaminadas que están de ese parásito allí, y también a través de la vía aérea van a contagiarse esa persona, ¿verdad?
pero principalmente es por la ingestión de alimentos contaminados, ¿bien? Entonces, el Vermes adulto vive en el ciego, en las zonas adyacentes, la hembra migra hacia la zona anal, hace la puesta y condiciona esa sintomatología muy característica, bien sea en el adulto o en el niño, de ese prurito anal. Después de ser ingeridos los huevos del enterobius vermiculares, liberan las larvas en el duodeno y van a migrar hacia el ilio. Entonces, importante esas medidas higiénicas básicas de lavarse las manos después de la defecación. Es necesario y se recomienda dar tratamiento incluso a toda la familia. Entonces, ustedes van a hacer el examen a través de esa prueba de Graham, como bien lo dijo Mauricio, a través de esas cintas adherentes transparentes a nivel del margen anal y luego a esa plaquita que lo van a ver al microscopio. Entonces, la principal sintomatología puede ser es la presencia del prurito anal. En casos excepcionales puede haber presencia de dolor abdominal, colitis, granulomas peritoneales, incluso puede provocar vulvovaginitis en mujeres jóvenes, en las niñas sobre todo. El tratamiento va a ser básicamente una dosis única de bebendazol repetida a los 15 días y en algunos casos va a ser necesario continuar con una dosis mensual durante varios meses para erradicar totalmente este parásito. Como alternativa tenemos el albendazol, 400 miligramos en dosis única en el adulto, y la piperacina, 50 miligramos por kilogramo de peso. Bien, ahora continuamos con el Trichuris trichura. El Trichuris trichura es un parásito que vive en el colon, en el recto, va a estar ahí adherido a la mucosa intestinal y principalmente, muchachos, cuando llegue, que es muy característico, ya ustedes lo van a ver, así como llega la mamita con el pacientito que les dice que está presentando prurito anal, en este caso los niños tienen prolapso rectal. Entonces es una sinología que ustedes pueden tener alta sospecha de que se trata de Trichuris trichura. En los casos de hiperinfestación puede provocar disentería. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos el examen parasitológico de las heces, donde se van a visualizar esos huevos del parásito, ahí lo tenemos en fotito, y la transmisión principalmente va a ser fecal oral. El tratamiento va a ser con mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o una dosis única de 500 miligramos. Y en algunos casos de hiperinfestación se debe repetir el tratamiento a los 15 días. Como alternativa tenemos el albendazol, 400 miligramos, dosis única en el adulto, y la ivermectina, también una dosis única de 12 miligramos. Bien, ahora el Strongyloides estercoralis. El Strongyloides estercoralis también me va a producir, ¿qué me va a producir también el Strongyloides estercoralis? El ciclo, no, el Lufar. Muy bien, Mauricio. Gracias por estar atento y por saber. Bueno, epidemiológicamente es un Helminthon. Las personas que se infectan cuando las larvas filariformes del nematodo penetran a través de la piel en contacto con el suelo infectado, va a ser el principal mecanismo de transmisión. Después de un ciclo dentro del organismo humano, tenemos ese ciclo que más o menos se repite, ¿verdad? Va piel, circulación, pulmones, tráquea, faringe. Esos gusanos, esas larvas van a ser digeridas y van a completar su estadio de adultez. Entonces, el Strongyloides estercoralis es el único parásito helmíntico capaz de completar su ciclo de vida completamente dentro del huésped humano y va a tener la autoinfectación a través de que llega la larvita allí a ese margen anal, va a penetrar y se va a reinfectar otra vez, se va a autoinfectar el paciente nuevamente. Entonces va a permitir ciclos continuados de autoinfección. Los gusanos adultos van a vivir en el intestino delgado y van a tener la capacidad de autoinfectación y larga persistencia en el organismo infectado. Y nos va a también dar una sinología respiratoria. Esa fase, cuando está esa fase de las larvas a nivel respiratorio, va a condicionar el síndrome de Luffer, ¿verdad? También va a tener una fase digestiva, la presencia de diarrea, dispepsia, y puede producir un síndrome de malabsorción. En personas que son inmunodeficientes puede producir el síndrome de hiperinfestación de pronóstico grave y elevada mortalidad.
El diagnóstico lo vamos a hacer a través del examen parasitológico en las heces o cultivo, coprocultivo, y la presencia de hipereosinofilia periférica. Puede faltar en aquellos pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser la ivermectina, a una dosis de 200 microgramos por kilogramos de peso día por 2 días. Como segunda opción tenemos el albendazol, 400 miligramos diario por 3 días. Y ese descenso de los eosinófilos nos va a dar un indicativo de que va a tener una respuesta correcta al tratamiento nuestro paciente. Continuando con los nematodos tisulares, tenemos, la siguiente por favor, la siguiente. Tenemos la triquinosis. Entonces, mire, la triquinosis es una infección parasitaria causada por nemátodos. Son gusanos redondos del género Trichinella. Esta patología se puede complicar en nuestro paciente. Los cerdos y la caza silvestre son una fuente importante de infección humana, principalmente el consumo de alimentos como la carne cruda del cerdo. Va a ser el principal modo de transmisión. Es una enfermedad cosmopolita, como ustedes verán prácticamente a nivel mundial ahí está la presencia, porque existe, principalmente su forma de transmisión va a ser a través de el alimento poco cocido de los cerdos y de la caza silvestre. Entonces fíjense, en el ciclo de vida, vamos al ciclo de vida, como vemos que tanto la cacería o el chancho van a ser nuestra principal fuente de transmisión de esos alimentos que van a estar prácticamente crudos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que principalmente este tipo de patología la persona va a consumir esa carne contaminada con triquina, y va a condicionar que esas larvas invadan la mucosa del intestino delgado, van a madurar con rapidez en gusanos adultos, y luego van a migrar y van a tener trofismo con el músculo estriado. Entonces ahí todas esas larvas van a estar allí para reproducirse, y aunque en ocasiones esa respuesta inmunitaria del hospedador puede ayudar a expulsar esos gusanos intestinales adultos, muy pocas tienen efectos nocivos sobre las larvas equistantes en el músculo. Entonces, esta es una enfermedad que nos puede condicionar principalmente a complicarse en el paciente. La gravedad de la infección en los seres humanos se va a correlacionar con la cantidad de las larvas ingeridas. La exposición a pocas larvas puede asociarse con un riesgo considerable de infección, y el periodo de incubación va a ser de 7 a 30 días. Los periodos de incubación más cortos generalmente se van a asociar con un curso más grave de la enfermedad. Entonces, ¿cuál va a ser esa etapa intestinal? Principalmente del día 2 al 7, después de la ingestión, cuando las larvas enquistadas son liberadas de la carne por los jugos gástricos, van a madurar hasta convertirse en gusanos adultos que se van a introducir en esa mucosa intestinal, y los gusanos hembra fertilizados van a liberar nuevas larvas una semana después de la ingestión, y esto va a continuar hasta por 5 semanas, dependiendo de la gravedad. Esta etapa puede ser asintomática o puede ir acompañada de síntomas que van a incluir dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. La presencia de diarrea prolongada se ha atribuido a la reinfección repetida en pacientes previamente infectados y que están sensibilizados. Tiene también una etapa, un segundo estadio, que es la etapa muscular, donde se va a desarrollar desde la primera semana de ingestión y va a representar ese periodo en el que las larvas derivadas de adultos en los intestinos se van a diseminar hematógenamente y van a ingresar al músculo estriado, al músculo esquelético. A medida que las larvas ingresan a ese músculo esquelético, este paciente, ¿qué sintomatología principal va a llegar? Va a presentar mialgias. Es un dolor intenso, 10 de 10, extremo, que va a limitar incluso que nuestro paciente, un paciente que es activo, esté postrado. Entonces, ustedes deben sospechar. Después de hacer su historia clínica al paciente y el examen físico, pueden sospechar y que este paciente consuma alimentos crudos como carne de chancho o cacería, ¿verdad? Pueden sospechar de que estamos frente a una triquinosis.
También como signología está hay la presencia de hemorragias subunguiales en esquirla, y al fondo de ojo ustedes van a conseguir hemorragia conjuntival retiniana. La presencia de fiebre. Entonces puede condicionar a complicarse y a producir miocarditis, incluso puede tener compromiso del sistema nervioso central, renal y pulmonar. Entonces es una enfermedad que puede tener un desenlace fatal. Es muy importante que ustedes la puedan identificar. Entonces, ¿con qué harían diagnóstico diferencial? Porque hay pacientes, si ustedes están en una zona endémica de Zika o de leptospirosis, los pacientes también te llegan con mialgias, ¿no? Pero aquí el antecedente epidemiológico es importante, que es el consumo de carnes crudas como de chancho o de cacería silvestre, ¿ok? Dentro del diagnóstico tenemos que el paciente puede presentar edema periorbitario, hay miositis y hay eosinofilia. Esto es patognomónico de esta patología. Debe sospecharse particularmente en individuos con estos síntomas y antecedentes de ingestión de carne cocida inadecuadamente. Con menos frecuencia se realiza la biopsia para confirmarlo, ¿no? No hacemos no se hace este método. Nunca he visto un paciente, ¿no? Que tenga triquinosis. Pero principalmente se solicita serología, se solicita Western blot y se solicita la inmunofluorescencia indirecta y la aglutinación de látex, que son exámenes que ustedes tienen que hacer de manera particular, ELISA, y si sospechan de esta enfermedad, ustedes tienen que referirlo porque en su centro de salud no van a tener para hacer estas pruebas, y cerca de su centro de salud tampoco creo que tengan los laboratorios este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo tengan presente en todo paciente que tenga una fiebre, diarrea prolongada, la presencia de mialgias, ¿verdad? Que postren al paciente. Este paciente tenga la presencia al examen físico, que ustedes le puedan hacer un fondo de ojo y consigan hemorragia conjuntival, tienen que tener alta sospecha, y las hemorragias subunguales, alta sospecha de triquinosis, porque si no lo determinan o lo identifican a tiempo, el pronóstico puede ser fatal. La elección de la terapia antiparasitaria va a ser albendazol, 400 miligramos vía oral 2 veces al día durante 8 a 14 días, o mebendazol, 200 miligramos a 400 miligramos 3 veces al día durante 3 días. Y luego 400 a 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días. En algunos casos puede ser necesario utilizar dosis más altas y tratamientos repetidos. La prednisona puede administrarse simultáneamente en casos graves a una dosis de 30 a 60 miligramos día durante 10 a 15 días. Entonces, es muy importante la educación sanitaria de evitar el consumo de carnes crudas, principalmente de animales domésticos y silvestres, principalmente el chancho. Entonces ahí están unas medidas de prevención, donde nosotros tenemos que educar de manera oportuna a la población, y dentro de las recomendaciones dicen que las larvas de triquina en la carne pueden volverse no infecciosas calentándolas a una temperatura interna entre 63 grados centígrados y 77 grados centígrados, y también la congelación a menos 15 grados durante 3 semanas nos puede permitir de que esa larva pueda volverse no infecciosa. Entonces se debe utilizar congelador doméstico, cosa que está poco disponible a veces en las poblaciones rurales, ¿verdad? Entonces, principalmente, la recomendación es no consumo de alimentos de carnes crudas y hacer saneamiento de ver que si hay algún caso reportado, de una vez hacer el despistaje epidemiológico, el cerco epidemiológico en esta población para ver ese criadero de chanchos que están contaminados. Entonces, bueno, muchachos, espero que hayan aprendido un poquito. Los que estuvieron atentos, agradezco su atención y su participación. Mauricio, Fabiola,